dicho sea de paso, ¿ya? Textos argumentativos. A ver, correcto, correcto. Ya, muy bien. A ver, vamos a compartirlo. A ver, a ver, a ver. Ok, comparten otra cosa, pero bueno. Ya. ¿Pueden observarlo? ¿Sí? ¿Lo vislumbran? Jóvenes, confirmen ello. Texto número 1 en pantalla. Confirmen, confirmen. Sí se observa, ¿verdad? Se puede observar, ¿verdad, jóvenes? No, no hay problema. Es el material correspondiente. Por si acaso alguna duda, exhibiciones que se muestra. Claro, Heródoto es padre de la historia, jóvenes estudiantes. Listo, listo. Continuemos. Cualquier duda, consulten, ¿ah?
Recuerden que colige es deduce, infiere, interfiere, ¿no? No confundas colige con condice. Condice se afirma, jóvenes, ¿sí? Imagen el texto número 2, chicos, ¿sí? También hay. Ponen concepción es inicio, jóvenes, ¿eh? Inicio. Pavor y gran miedo, ¿eh?
En el texto 3, obviamente el texto 3, texto dialógico, ¿no? Vamos con la práctica, jóvenes. ¿Qué les ha parecido la práctica? ¿Está fácil? ¿Complicada? Cuéntame. Ok, ok, continúen, continúen. El problema, Mario Bunge, ¿no? Referente en cuanto a la epistemología. Ahí es el texto 3b.
Ya estamos culminando. Vamos a empezar con la realización de la misma, maestra. Chicos, a ver, chicos, quiero que en primer lugar recibir su experiencia. ¿Qué les ha parecido la práctica? ¿Ha estado complicada, abstrusa? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué tal los textos? ¿Han estado peliagudos o no? ¿Qué me pueden decir eso? ¿Cuánto crees cuál ha sido tu resultado? A ver, me interesa también saber eso, ¿no? ¿Qué tal les fue en la práctica, jóvenes estudiantes? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué tal la práctica, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, no escucho respuestas, ¿sabes qué pasó? Chicos, ¿qué tal la práctica? No escucho respuestas. A ver, ya, es cierto, eso sí es cierto, Eric. Eso lo mencioné al comienzo, ¿te acuerdas? Sí, pues sí. Ujú. Pero la intencionalidad es ver ello, justamente es ver la forma práctica de realizarlo. Bien, vamos a ir con el texto uno, entonces, jóvenes estudiantes, ¿sí? Ya, en imagen el texto uno. A ver, cuéntame, ¿de qué habla el texto uno, chicos? ¿De qué trata el texto número uno, jóvenes? Correcto, la influencia de Homero, ¿ya? ¿En qué influye la obra homérica, jóvenes? ¿En qué? ¿Dónde va? Influencia. ¿Qué pueden decir? ¿Acerca de qué? ¿Qué temática? O en todo caso, ¿qué tiene que ver la obra homérica, chicos? ¿En qué sentido, jóvenes? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde va? Porque acá, mira, si tú te das cuenta en el tercer párrafo, dice, mientras esta Biblia no fue reemplazada por otra, una cita de Homero era el modo natural de dirimir una cuestión de moral o de conducta. Dirimir es reflexionar, ¿sí o no? Homero podía ser alegado en apoyo de un reclamo territorial. O sea, parece ser que la obra homérica era referente en el plano de la moral, era referente incluso en el plano legal, ¿sí o no? Entonces, era muy importante, eh, básicamente, los mensajes que daba la obra de Homero, ¿sí o no? Para la educación. Entonces,
Era normal citar a Homero como un referente en cuestiones morales, aunque claro, Platón va a burlarse de esto, pues, ¿no? Porque, digamos, no era suficiente ello para hablar de moral. Bien, esos son los dos puntos como referencia que se toman en esta primera parte del texto. Y ahora pregunto en cuanto a la interrogante uno, ¿cuál es la idea principal del texto? Pues futuro cachimbo, futuro ingeniero, futuro médico, futuro abogado. Dime, ¿cuál es la idea principal del texto, jóvenes estudiantes? Si estas obras homéricas, la Ilíada y Odisea respectivamente, son consideradas libros referentes, entonces, claro, sí, pues, muy bien. Claro, citar a Homero era referente. Muy bien, Jerry. Correcto. También por aquí, Eric. Muy bien, ¿ah? Correcto, correcto. Uno, entonces, D de dado. D de dado. Eso está claro. Ahora, en la pregunta 2 es una interrogante de extrapolación. Si Homero hubiera sido testigo presencial de la guerra de Troya, ¿qué hubiera podido pasar? ¿Qué hubiera sucedido, jóvenes? Hubiera podido tener un bagaje, un legado mucho más amplio, ¿sí o no? Para poder opinar acerca de ciertas temáticas y podría, ¿por qué no haber sido más respetado incluso por algunos autores como Platón, por ejemplo, o tal vez la hipótesis de Heródoto? ¿Cuál era la hipótesis de Heródoto? Pues, ¿no? Bueno, que hacía falta vivenciar los hechos, pues, ¿no? Debería ser considerada como errónea, como falsa, ¿sí? Muy bien. Entonces, 2, letra C. 2C. Ya, 2, letra C. 2, letra C. Muy bien. ¿Está claro ello, no, chicos? ¿Sí? Ya, correcto, correcto. Muy bien. Y en este caso, en la 3, ¿qué resulta incongruente con el texto? Afirmar que. Ya, entonces, muy bien. Claro, me piden lo falso, pues lo incongruente. Cuando el autor hace referencia, por ejemplo, a Heródoto, señala que, bueno, hay un matiz de crítica hacia el planteamiento homérico, pero en la A, cuando dice el autor considera acertada la suposición del Ánico sobre Homero, eso es falso. Él te dice bien claro, el autor del texto, que no se inclina en realidad hacia ninguna propuesta teórica, ¿no?, de escritores griegos. Por ende, la letra A, excelente, es la clave. Muy bien, Eric, Jerry también ahí. A de avión. De aquí en la 4, jóvenes, de la expresión la tradición griega era muy vaga. Vaga se refiere a limitada, ¿no? A que no se extendían demasiado, por lo tanto era imprecisa en ese sentido. B de barco, B de barco. 4, B de barco. A ver, jóvenes, hasta aquí dudas, preguntas, consultas, diapositivas pendientes. Es importante tener todas las diapositivas. Si a alguien le faltara una, por favor díganme para mostrarle. La anterior, tal vez. ¿Estamos todos correctos hasta aquí? Bien. Elucubración es capacidad de recordar algo, Eric. Elucubrar es recordar. Recordar hechos, sucesos, acontecimientos. A eso se refiere elucubración, Eric. Traer a nuestra mente algo pasado.
Claro, reflexionar también se puede tomar como sinónimo de ello. ¿Correcto, Eric? ¿Sí? Y en la 5 se colige sobre los poemas de Homero. ¿Qué se colige? Era base de la educación y vida cultural griega. Sí, era un referente importante, ¿no? Pero de la vida cultural, eso es otra cosa, pues, ¿no? Su trascendencia no era aceptada por todos. Habían quienes se oponían, como Platón, por ejemplo, ¿no? Que decían que eso no era suficiente, que ser experto médico no garantizaba necesariamente que seas experto en ética u otros conceptos, ¿sí o no? Entonces, 5D de dado. 5D de dado. Y hasta aquí es el texto número 1. Texto número 1. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora el texto número 2. Y bueno, a ver, por favor, contadme. ¿De qué trata el texto 2, joven estudiante? ¿De qué trata? ¿De qué aborda? Sí, pues el concepto de la muerte, ¿verdad? Vida y muerte. Y el contexto muy bien es la Edad Media. Ahora, ¿qué se dice en torno a estos? Bueno, en primer lugar, que había un concepto en torno a Dios, teocéntrico, ¿no? El centro de todo era Dios, eh, porque a partir de ello se establecía que la instancia en la vida, el cuerpo era efímera, fugaz, y no tenía verdadera razón, ¿no? Sino que el alcance máximo se daba a través del alma, ¿no? Posterior a la vida, ¿no? Entonces, incluso acá lo aclaran, ¿no? Se suponía que la existencia es una puerta a la vida espiritual, una vida perdurable, pero claro, esa vida perdurable también dependía mucho de las cuestiones religiosas, pues. O sea, ahora, ¿qué va a pasar? Este concepto se va a mantener igual a lo largo del tiempo. Mira lo que dice acá. Frente a la resignación cristiana imperante, o sea, dominante en el periodo anterior, se impuso un sentimiento de angustia, de miedo ante la enfermedad, la muerte súbita, el enterramiento, el juicio final o el destino del muerto errante. O sea, profesor, va a tener una influencia de una u otra manera
angustiosa, ¿no? O angustiante en las personas ante el desconocimiento de la muerte. Un gran miedo, ¿no? Un pavor. Dios es el soberano elegido, Dios es quien determina todo y por lo tanto quien propague su palabra podrá tener una recompensa, entre comillas, ¿no? Entonces, de una u otra manera surge la angustia ante la muerte. Esa angustia ante la muerte, esa aflicción, porque aflicción es tristeza, se ve reflejada en diferentes estratos. Es un símbolo de intranquilidad, desasosiego es intranquilidad. Correcto, entonces con ello se apoyan muchas prácticas supersticiosas a fin de liberarse de ese miedo, a fin de apartarse de ese temor, pues, ¿no? Y bueno, la búsqueda de mantener la salud se convierte casi en una obsesión, dicho sea de paso, pues, ¿no? Bien, entonces esto lo vieron como una forma justo de no morir, pues, ¿no? Para no morir, pues, por el miedo que se tenía a la muerte y lo que existía en él. Pregunta 6. Si antes del siglo XV el cuerpo hubiese sido considerado la razón de ser del individuo, ya, el cuerpo ya no el alma, jóvenes estudiantes, entonces probablemente el temor hacia la muerte hubiera sido diferente, pues, ¿no? Más que no hubiera existido, se hubiera dado mayor importancia a la salud, a la vida propiamente dicho como concepto, que a la muerte, pues, ¿no? ¿No? Entonces, eso sería importante de reconocer. Adiós. Adiós. El tema central del texto, ¿cuál es? Claro, nos situamos en el siglo XV, los estratos más altos, los de mayor poder económico, buscaron, ¿no?, soliviantar o digámoslo así, ya no tener tanto temor ante el hecho de la muerte, y para ello van a recurrir a diversas metodologías, ¿no? Entonces, hay distintas concepciones, distintas visiones entre la vida y la muerte, va por ahí el tema del texto, y entre las distintas clases sociales, pues también dicho sea de paso, pues, ¿no? Eso también nos muestra una vez más la división social, dicho sea de paso, nuevamente. Entonces, 7B de barcos, 7B de barcos, jóvenes estudiantes. No sé si hasta aquí hay dudas, preguntas, consultas, pero está todo claro, esta parte. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Esta parte? Hasta aquí, diapositivas, dudas, diapositivas pendientes, me refiero. ¿O no? ¿Está todo claro? ¿Sí? Ya. La 7A, la concepción de la vida y la muerte en los diferentes periodos del medioevo. Ojo, mira, distintas visiones ya de la vida y la muerte, perfecto, entre las clases sociales, perfecto, en el siglo XV, ya, eso me dice la B. Ajá, la concepción de vida y de muerte en diferentes periodos del medioevo, diferentes periodos del medioevo. Pero la pregunta es concreta. Hablamos de etapas del medioevo, o sea, se menciona en el texto las partes del medioevo, las etapas por las que transitamos en el medioevo. Eso te da indicio en la lectura. Dice ya. O sea, te hablan básicamente de una etapa cronológica más que etapa, ¿no? Porque claro, el medioevo es una etapa del feudalismo. El feudalismo se divide en tres etapas, ¿no? La alta edad media, el medioevo y la baja edad media, ¿sí o no? Pero hablar de una subetapa dentro del medioevo tendríamos que dar una clasificación de esta etapa intermedia de la Edad Media, ¿sí o no? Y eso no se hace en el texto. ¿Correcto, oye? Eso no se llega a mencionar en el texto. Bien, entonces, 7, letra B. Claro, la esencia es saber cómo pensaban diversos grupos sociales en torno a la vida y la muerte en la etapa del medioevo. Sí, 7B de barcos. Pregunta 8. El cuerpo era una envoltura de fibra. O sea, era un momento pasajero. Y se entiende entonces a partir de ello que el hombre medieval, ¿qué pasaba con él? El hombre medieval consideraba que lo principal era el alma, ¿sí o no? Pero la ley dice que era muy útil, pues ahí está el problema. O sea, lo principal entonces que era salvar el cuerpo, no, era salvar el alma. Si se hubiera valorado más el cuerpo, probablemente lo principal a salvar sería el cuerpo, y la salud en sentido estricto. 8, entonces, B de barco, B de barco, B de barco. ¿Está bien?
Y en la 9 se deduce del texto que la medicina no se habría desarrollado sí. ¿Qué se necesitó para desarrollar más la medicina? ¿Conjuros? ¿Amuletos? No, bueno. No hubiera habido una condicional que impulsara ello, una gran epidemia o pandemia, por ejemplo. O sea, bueno, claro. Podría ser la D, pero también podría ser la B, profe, el cambio mental que hubo en las personas. Ah, ya, pero cuidado. Aquí el problema en la B de barco, porque también, claro, va por ahí el distractor, es lo que dice el texto. ¿Qué te dice el texto? Acá está anotado en negrita. Las terribles epidemias pestíferas que por estas fechas asolaron y destruyeron a Europa, supusieron un cambio en la toma de conciencia de la muerte. O sea, ¿por qué cambió la gente? Repentinamente se cambió de la nada. La B no te dice el por qué. La D sí te dice la causal que impulsó ese cambio. ¿Por qué cambió el pensamiento de las personas? Porque eso le dio más importancia al cuerpo y a la alma. Eso lo menciona en el texto y es la clave para la T de Duque, de edad, o sea, es por la peste. O sea, la B es cierto, pero eso no te lleva necesariamente al cambio, porque no te dice cuál fue el motivo. La letra de dados sí es que la medicina va a cambiar más que por el azar, por una necesidad de salubridad de edad. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? ¿Queda claro ahí, Jerry? ¿Esa queda claro? Sí, listo. D de dado. 9 dados. Y bueno, finalmente en la pregunta 10, ¿cuál de los siguientes enunciados está en desacuerdo con el texto leído? A ver, en la Edad Media, en tanto sociedad teocéntrica, la salvación espiritual se lograba gracias a la virtud. Eso es verdadero, o sea. En el siglo XV, la pintura y la literatura reflejaron la idea religiosa de la resignación, ya. Tanto los soberanos ya, como los religiosos no podían tener dudas acerca de, ya. Ahora, lo que pasa aquí en realidad es que la pintura y la literatura reflejaban más bien el miedo, el pánico, no la resignación, ¿eh? Reflejaron el pánico, el pavor, ¿no? B de barco, 10 barcos, eso es contradictorio entonces. 10 B de barco. Ya, listo. ¿Está claro? ¿Hasta ahí ninguna diapositiva pendiente? Bien. Vamos al texto 3. 3A. ¿De qué habla el texto 3A, jóvenes? ¿De qué habla? ¿De qué trata? Cuéntame. Correcto, hablamos de la pseudociencia y que la diferenciación o la no capacidad de igualarse a lo que es la ciencia. El autor trata de explicarte por qué es pseudociencia a partir de que pseudo es falsa, falsa ciencia. Mucha teoría, tal vez poca práctica o viceversa, pues, ¿no? Entonces, en el ámbito de la salud, peor aún, pues, ¿no? No puedo dejar al azar, a la subjetividad, algo tan importante. Y bueno, se habla de la medicina natural, pues, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, ¿no? Y sus hierberos, sus prácticas mágico-religiosas, que bueno, que a la larga muchas veces lamentablemente termina siendo inútil, pues, ¿no? Realmente, pues, ¿no? Correcto. No se niegan las propiedades de la medicina natural, pero ahí hay un sustento científico, pues. Eso te habla el 3A. ¿Y 3B de qué te habla, jóvenes? ¿De qué habla 3B, jóvenes estudiantes? ¿Qué hace referencia el texto 3B?
Bueno, 3b más bien hace referencia a, claro, más bien 3b te dice que la esencia de la pseudociencia no se basa en leyes, sino básicamente en resultados. Y en segundo lugar, que muchas veces no se cuenta lo que pasó anteriormente. Y ese es un problema, pues. Ahora, si yo quisiera comparar ambos planteamientos, te tendría que decir que Mario Bunge y Fernando Ortiz, respectivamente, los autores, presentan argumentos o planteamientos extraídos a partir de la práctica, pero que además, claro, con lo cual serían empíricos, pero que además de la categoría o de las investigaciones o de personas especializadas en la temática. Por lo tanto, hablamos de argumentos de autoridad. ¿Sí? Correcto. Por ende, 11 de dados. De dados. ¿Cuál es la idea principal del texto 3b? Ojo, 3b, 3b, ¿ya? Claro, 3b, ¿qué te dice? Específicamente 3b señala que estos proyectos, de una u otra manera, son comparables con la pseudociencia muchas veces porque en realidad no buscan unos resultados patentes, corroborables, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave B, que debe ser planteados, no plateados, solamente son considerados como pseudociencia. También son ejemplos de pseudociencia. Entonces, 11 D de dados, 12 B de barcos, B de barcos, B de barcos, ahí está, capturamos. Y ya luego en la pregunta número 13, lo que se indica, lo que se señala, es acerca de 3A. 3A, bueno, plantea mucho acerca del verdadero mensaje de la pseudociencia. La pseudociencia, lamentablemente, más que recurrir a hierberos o índoles más digo religiosas, el problema de la pseudociencia es que la pseudociencia no sustenta adecuadamente sus planteamientos, no tiene base teórica u objetiva, ¿sí? Entonces, y en eso cae aquella medicina que no mantenga un marco teórico, es pseudociencia. 13C. 13C. 14. Se infiere que para el autor del texto de 3b, ¿qué pasa? Ya, es la clave cuál. Prescindir es dejar de lado algo, chicos. Entonces, para 3b, muy bien, prescinden de regularidades o conceptos uniformales, uniformes, armoniosos. 14, jóvenes, A de avión. A de avión, es cierto. 14A, muy bien. Finalmente, en la pregunta 15, jóvenes, en la pregunta 15, dice, en el texto, desde el enfoque de Mario Bunge, la ciencia se diferencia de la pseudociencia. Eso es algo que yo he venido repitiendo, ¿no? Se basa, la ciencia en que tiene objetividad, tiene conceptos teóricos, prácticos, y se pueden demostrar. ¿Correcto? Entonces, bajo esa lógica, digamos, la pseudociencia. Finalmente preguntan no por la ciencia, sino dice, la ciencia se diferencia de la pseudociencia porque ¿qué? ¿Cuál es esta? La pseudociencia. No se basa realmente en el conocimiento. 15, letra D. Muy bien, jóvenes, hasta aquí nos estaríamos quedando el día de hoy. Gracias por el tiempo y la atención. Espero que se haya entendido y nos estamos reencontrando en la siguiente sesión. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Chau. Cuídense, hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestra.